Visa presenta. Buenos días con todos. Mi nombre es Corina Adriana Sepúlveda Maraví. Estoy en la Universidad Nacional Federico Villarreal en la Facultad de Odontología. En esta oportunidad voy a presentar sobre un artículo llamado Vías de transmisión del nuevo coronavirus 2019 y controles en la práctica dental, donde también presento sus diferentes autores. Bueno, en el curso de farmacoterapia encargado el docente Raúl Orlando Montetano Villafuerte. Bueno, ahora sí comencemos. Bueno, ahora empezaremos con la introducción, donde este brote de neumonía emergente se originó en la ciudad de Wuhan a fines de diciembre de 2019 y bueno, esta infección se propagó rápidamente desde Wuhan a la mayoría de las demás provincias y asimismo a otros 24 países. ¿Cuáles fueron los síntomas? Los síntomas clínicos típicos de los pacientes que sufrieron la nueva neumonía viral fueron la fiebre, la tos y mialgias o fatiga con TAC de tórax anormal. Y los síntomas menos comunes fueron la producción de esputo, dolor de cabeza, hemoptisis y diarrea. Bueno, este agente infeccioso ocurre en Wuhan y finalmente se identificó como un nuevo coronavirus, el séptimo miembro de la familia de coronavirus que infectan a los humanos. Y bueno, también recalcar que el 11 de febrero de 2020 la OMS lo nombró como una nueva neumonía viral como enfermedad por el virus de la corona COVID-19, mientras que el Comité Internacional de Taxonomía de Virus sugirió el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2 debido a su filogenética y análisis taxonómico de este nuevo coronavirus. Aquí, bueno, seguimos con las características del nuevo coronavirus de 2019. Como primera característica mencionaré que estos pertenecen a la familia Coronaviridae del orden nidovirales y su genoma comprende ARN grande, monocatenario y de cadena positiva. Cabe resaltar que los CoV alfa y beta infectan principalmente al sistema respiratorio, gastrointestinal y nervioso central de humanos. Como tercera característica, la identidad de la secuencia de nucleótidos del genoma entre un coronavirus detectado en el murciélago Rhinolophus affinis de la provincia de Yunnan, China, y el nuevo coronavirus fue el 96,2%, lo que puede indicar que el huésped natural del nuevo coronavirus también puede ser el murciélago Rhinolophus affinis. Por último, este nuevo coronavirus poseía la estructura típica del coronavirus con la proteína de pico en la envoltura de la membrana y también expresaba otras poliproteínas, nucleoproteínas y proteínas de membrana como la ARN polimerasa, la proteasa similar a la tercera quimitripsina, la proteasa similar a la papaína, la helicasa, la glicoproteína y proteínas accesorias. Bueno, aquí veremos las posibles vías de transmisión del nuevo coronavirus 2019, donde mencionaremos que las rutas de transmisión comunes del nuevo coronavirus incluyen la transmisión directa, que comprende la tos, estornudos y transmisión por inhalación de gotitas, y la transmisión por contacto, que quiere decir contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares. Este nuevo coronavirus también puede transmitirse directa o indirectamente a través de la saliva, ¿no? Y bueno, también recalcar que los estudios han sugerido que el nuevo coronavirus puede transmitirse por el aire a través de los aerosoles formados durante los procedimientos médicos, ¿no? Que como puede ser en la odontología. Bueno, ahora seguiremos hablando sobre las posibles vías de transmisión del nuevo coronavirus 2019, pero en clínicas dentales. Dado que el nuevo coronavirus puede transmitirse directamente de persona a persona a través de gotitas respiratorias, la evidencia emergente sugirió que también puede transmitirse a través del contacto y los vomites.
Además, se ha informado que el periodo de incubación asintomática para las personas infectadas con el nuevo coronavirus es de 1 a 14 días y bueno, se confirmó que las personas sin síntomas pueden propagar el virus. Entonces, los pacientes y profesionales de odontología pueden estar expuestos a microorganismos patógenos, incluidos los virus y bacterias que infectan la cavidad bucal y las vías respiratorias. Entonces, los entornos de atención dental invariablemente conlleva el riesgo de infección por el nuevo coronavirus debido a la especificidad de sus procedimientos que implican la comunicación cara a cara con los pacientes y la exposición frecuente a la saliva, sangre y otros fluidos corporales. Y el manejo de instrumentos cortantes, ¿no? Como aquí voy a explicar la siguiente imagen. Tenemos un paciente infectado que va a generar gotitas de saliva debido a que está estornudando, ¿no? Y bueno, este se va a retransportar y va a crear individuos susceptibles. En la práctica dental se genera gotas también de saliva y aerosoles y bueno, va a generar que el odontólogo se contagie, llamado contacto directo. Y bueno, también cuando un paciente está infectado y va a atenderse en la clínica odontológica, va a contaminar las superficies y va a contagiar al odontólogo también, pero se llama contacto indirecto, ¿no? Bueno, en la propagación, como ya lo mencioné anteriormente, va a haber 3 tipos de propagación, como puede ser propagación en el aire. Los documentos dentales muestran que muchos procedimientos dentales producen aerosoles y gotitas que están contaminadas con el virus. Por lo tanto, la transmisión de gotas y aerosoles del nuevo coronavirus son las preocupaciones más importantes en las clínicas y hospitales dentales, porque es difícil evitar la generación de grandes cantidades de aerosoles y gotas mezcladas con saliva del paciente, incluso con la sangre durante la práctica dental. Otro sería la propagación de contactos. El contacto frecuente, directo o indirecto de un profesional de la odontología con fluidos humanos, materiales del paciente e instrumentos dentales contaminados o superficies ambientales constituye una ruta posible para la propagación de virus. Y por último, las superficies contaminadas se propagan. Las superficies contaminadas que se tocan con frecuencia en los entornos de atención médica son una fuente potencial de transmisión del coronavirus. Las prácticas dentales derivaron gotas y aerosoles de pacientes infectados que probablemente contaminan toda la superficie de los consultorios dentales. Bueno, aquí mencionaremos los controles de infecciones para la práctica dental. Es decir, que los profesionales de la odontología deben estar familiarizados con la forma en que se propaga este virus y cómo identificar a los pacientes con esta infección y qué medidas de protección adicional deben adoptarse durante la práctica para prevenir la transmisión de esta enfermedad. Aquí se van a recomendar algunas medidas de control de infecciones que deben seguir los profesionales de la odontología, particularmente considerando el hecho de que los aerosoles y las gotas consideraron como principales vías de propagación del nuevo coronavirus. Como primera medida vamos a evaluar al paciente. En primer lugar, los profesionales de la odontología deberían poder identificar un caso sospechoso de COVID-19 y si es el caso no se debe tratar al paciente en la clínica dental, sino se debe poner en cuarentena a ese paciente de inmediato e informar al Departamento de Control de Infecciones lo antes posible. ¿Cómo se evaluaría al paciente? Bueno, se tomaría como primer lugar la temperatura corporal del paciente, también como parte los cuestionarios, como primera pregunta debería ser, ¿tiene fiebre o ha tenido fiebre en los últimos 14 días? ¿No? Y bueno, va a llevar diferentes preguntas donde si el paciente responde sí a alguna de las preguntas y su temperatura corporal es inferior a 37,3 centígrados, el odontólogo puede diferir al tratamiento hasta 14 días después del evento de exposición. Y bueno, como una recomendación, tomar cuarentena, ¿no? Y si un paciente responde sí a cualquiera de las preguntas de detección y su temperatura corporal no es inferior a 37,3 grados centígrados, el paciente debe ser puesto en cuarentena de inmediato. Los profesionales dentales deben informar al Departamento de Control de Infecciones del hospital o al Departamento de Salud local, ¿no? Por último, si un paciente responde no a todas las preguntas de detección y su temperatura corporal es inferior a 37,3 grados, el dentista puede tratar al paciente, pero con medidas de protección adicionales y evitar al máximo los procedimientos que generan salpicaduras o aerosoles. Como segunda medida, es importante la higiene de manos, ya que se ha informado la transmisión fecal oral el nuevo coronavirus, lo que subraya la importancia de la higiene de las manos para la práctica dental.
aunque la higiene de manos adecuada es el requisito previo de rutina para la práctica dental. Específicamente, los profesionales orales deben lavarse las manos antes del examen del paciente, antes de los procedimientos dentales, después de tocar al paciente, después de tocar el entorno y el equipo sin desinfectar y después de tocar la mucosa oral, piel dañada o herida, sangre, fluidos corporales, secreciones y excrementos. Bueno, aquí seguimos hablando sobre las medidas, como medidas de protección personal para los profesionales de odontología. Se van a recomendar medidas de protección de 3 niveles por parte de los profesionales de la odontología para situaciones específicas, como protección primaria, esta protección estándar para uso del personal en entornos clínicos, como usar gorro de trabajo desechable, mascarilla quirúrgica desechable y ropa de trabajo. En la protección secundaria, esta protección es avanzada para profesionales de la odontología, como usar gorro médico desechable, mascarilla quirúrgica, gafas protectoras, careta y bueno, así, ¿no? Y por último, la protección terciaria, esta protección reforzada cuando se contacta con un paciente con sospecha o confirmación de infección del nuevo coronavirus. Otra medida sería el enjuague bucal antes de los procedimientos dentales. Dado que el nuevo coronavirus es vulnerable a la oxidación, se recomienda un enjuague bucal previo al procedimiento que contenga agentes oxidantes, como sería el peróxido de hidrógeno al 1% o povidona al 0,2%, con el fin de reducir la carga salival de microbios orales, incluido el posible transporte del nuevo coronavirus, ¿no? Un enjuague bucal previo al procedimiento sería más útil en los casos en el que no se puede usar un dique de goma. Entonces seguimos con aislamiento de dique de goma. El uso de diques de goma puede minimizar significativamente la producción de aerosoles o salpicaduras contaminadas con saliva y sangre, particularmente en los casos en que se utilizan piezas de mano de alta velocidad y dispositivos ultrasónicos dentales. Como otra medida sería la desinfección de los ambientes de la clínica, ¿no? Los entornos de la clínica deben limpiarse y desinfectarse de acuerdo con el protocolo para la gestión de la limpieza y desinfección de las superficies del entorno médico. Bueno, esto se publicó por la Comisión Nacional de Salud en la República Popular China. Por última medida sería el manejo de desechos médicos. Los desechos médicos, incluido el equipo de protección desechable después de su uso, deben transportarse al área de almacenamiento temporal del Instituto Médico a tiempo. El instrumento y los elementos reutilizables deben tratarse previamente, limpiarse, esterilizarse y almacenarse adecuadamente de acuerdo con el protocolo para la desinfección y esterilización de instrumentos dentales. Bueno, aquí por último se comentará sobre el resumen de este artículo. Como primera parte tenemos que este nuevo coronavirus beta, o también llamado nuevo coronavirus 2019, causó neumonía grave, incluso fetal, explorada en un mercado de mariscos de la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, y se propagó rápidamente a otras provincias de China y otros países. El nuevo coronavirus era diferente de SARS-CoV, pero compartía el mismo receptor del huésped, que es la enzima convertidora de angiotensina humana 2-ACTH. Como segunda parte, se menciona que las rutas de transmisión de persona a persona del nuevo coronavirus incluyeron la transmisión directa, como puede ser la tos, el estornudo, la transmisión por inhalación de gotas y transmisión por contacto, como el contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares. Entonces, el nuevo coronavirus 2019 también pueden transmitirse a través de la saliva y las rutas fetorales y que pueden ser una posible ruta de transmisión de persona a persona. Por último, se revisó varias estrategias prácticas detalladas para bloquear la transmisión de virus y para proporcionar una referencia para prevenir la transmisión del nuevo coronavirus durante el diagnóstico y tratamiento dental, incluida la evaluación del paciente, la higiene de manos, las medidas de protección personal para los profesionales dentales, enjuague bucal ante los procedimientos dentales, caucho, aislamiento de presas, la pieza de mano antirretracción, la desinfección de los ambientes de la clínica, ¿no? Bueno, ese ha sido todo. Muchas gracias por su atención y bueno, esperen el siguiente video con ansias.